Bienvenidos nuevamente a otro ciclo de entrevistas de ALMA, la Asociación Libertaria Magallanes. Con nosotros tenemos a Manuel Correa, que es oriundo de la ciudad de Punta Arenas. Él nació en 1975 y estudió en el Liceo Salesiano San José. Es ingeniero comercial y economista, que cursó sus estudios de posgrado en Bélgica. Estoy correcto, ¿no es cierto, Manuel? Sí, 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 Eh, totalmente. Perfecto. Se desempeña como emprendedor y es asesor económico. Bueno, tú tienes una amplia experiencia en todo lo que es el sector público-privado. Y me imagino que por ahí empieza tu interés para presentarte como candidato a gobernador de Magallanes. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Diego, Claudio. Es un gusto siempre estar acá con Alma, con los libertarios. Bueno, como tú decías, soy magallánico, nacido y criado, estuve en el San José y después la enseñanza media lo hice en el querido colegio Punta Arenas, que no puedo dejar de saludar a tantos amigos de ahí. Sí. Y después, como muchos magallánicos, terminé el colegio, me fui a estudiar al norte y estudié ingeniería comercial. Y posteriormente tuve la posibilidad, la oportunidad de también seguir mis estudios en el extranjero, en Bélgica principalmente, y ahí he hecho algunas cosas que son del área de los negocios, administración de empresas, pero también en economía internacional, en desarrollo económico, en termodinámica, en energía, y también tengo postítulos, posgrados en el área de la psicología. Mm. Entonces uno ahí va aprendiendo o ampliando su bagaje de conocimiento, lo cual ha sido muy útil para mi carrera profesional. Y bueno, con una experiencia tanto en la región, en distintas regiones del país y también experiencia, ¿no es cierto?, internacional, que creo que eso me ha complementado mucho como persona Correcto. y que me ha impulsado y que fue en su momento, hace ya 3 años atrás, que un grupo de magallánicos se reunieron conmigo y me dijeron, ¿por qué no te atreves, digamos, a presentarte y a colaborar y entregar esa experiencia que tienes para un mejor destino de la región? Bueno, lo pensé bastante, yo nunca lo he ocultado, no he tratado de decir, siempre estoy franco, yo me encontraba en Santiago con mis cosas personales, en ese minuto hace ya 3, casi 4 años, eh, era en ese minuto director de la Municipalidad de Santiago, una municipalidad muy grande, diría tal vez es la más grande del país, de hecho, con en su momento más de 6.000 funcionarios públicos. Y yo era un director que abarcaba varias áreas muy distintas. También era director ejecutivo de Santiago Sano. Y bueno, había obviamente colocado un poquito paños fríos a mi actividad empresarial para colaborar en ese minuto con el alcalde Alessandri, Felipe Alessandri. Pero ante esta posibilidad de volver a mi región, que siempre, nunca ha cortado el vínculo, ahí queda el cordón umbilical conectado siempre, dije, ¿por qué no? Todavía soy joven, Mm. creo que puedo enfrentar estos desafíos, creo que tener esa mezcla de juventud con experiencia, y bueno, cerré, como se dice, renuncié al municipio, cerré en mi casa en Santiago y con Mm. camas y petacas, con familia, con mis hijas, con mi señora, regresé a la región y hoy en día soy candidato a gobernador regional por Magallanes, con mucha honra y con mucho compromiso. Perfecto. Mira, voy a aprovechar también a presentar a don Claudio, que está con nosotros. Don Claudio Morán, él es abogado, ya es muy conocido acá en los medios regionales y va a estar acompañándonos también para, obviamente, aportar con sus conocimientos. ¿Cómo está, don Claudio? Hola, ¿qué tal, Diego? Gracias por invitarme a este programa. Ya había Bienvenido. saludado a Manuel José, gracias. Sí. Oye, José Manuel, no, perdón, Manuel José. Sí. Eh, O Manuel, más Manuel, fácil. sí, sí. Oye, mira, ya que parte de tu currículum, tú estudiaste en Bélgica, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Tuviste que aprender francés o hablabas todo en inglés?
¿Cómo te manejaste por allá? Bueno, fue una experiencia, la verdad, siempre desafiante. Inicialmente mi proyecto era estudiar en Estados Unidos. De hecho, Ya. había sido invitado por universidades de allá y yo me encontraba en Boston, justamente Ujú. viendo si estudiar en Harvard o en el MIT. Y en Mm. ese momento me llaman por teléfono y me dicen que mi padre cayó enfermo. Esto me estoy remontando al año 2000. Cayó enfermo y bueno, desde Boston regresé directo a Punta Arenas para acompañar y apoyar a mi padre, que 5 meses y medio después falleció. De hecho, hace solamente 6 días se cumplieron, hace menos de una semana, se cumplieron 20 años de su fallecimiento. Muchas personas lo recuerdan con mucho cariño, Mario Correa Beach. Y entonces tuve que cambiar, como se dice, obviamente, las metas, tal vez aplazar Claro. los sueños. Y ahí terminé finalmente, en vez de Estados Unidos, terminé en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina. En francés se diría Université Catholique de Louvain. Mm. Y bueno, la verdad que en 2 meses englutí el francés, me demoré 2 meses en aprobar los exámenes de suficiencia, tanto escrito como hablado, para poder ingresar a ese posgrado, a Claro. ese máster. Y bueno, era en ambos idiomas. Y fue una experiencia muy, muy bonita porque estudiar en el extranjero en un alto rendimiento, no solamente la parte del estudio, sino que la vivencia que tienes, ¿ah? De conocer a personas distintas. A mí me tocó tener la mitad de mi curso del África Ya. subsahariana, también de Burundi, del Congo. Entonces, un magallánico no está acostumbrado a eso. Recordemos que en ese tiempo Chile tenía muy pocos inmigrantes, o sea, la ola de inmigrantes había sido décadas antes. Entonces, pero hoy día hemos recibido muchos inmigrantes, personas de distintos colores, por decirlo así, y en ese tiempo no estábamos acostumbrados, así que yo era también columnista de la Segunda, del diario La Segunda, Correcto. que escribía desde Europa, y ahí contaba de repente lo que era la experiencia de tener me acuerdo, Sila, que era el ministro de Finanzas de Guinea, y resulta que era un compañero, ¿no es cierto?, pigmeo, chiquitito, mucho mayor que yo, de color, y eran experiencias distintas, culturas, y eso fue muy bonito, amplía mucho la mente. ¿Mm? Ujú. Sí, además dicen que aprender más de un idioma también te permite ampliar tu capacidad de pensamiento. Claro, o sea, Así que me imagino que también te tendrás que haber manejado más, no todos hablaban inglés, me imagino, tuviste que aprender de alguna manera un poquito de eso. justamente ese estudio, ese máster por lo menos exigía tener inglés y francés, los dos. Mm. Teníamos clase en inglés, contestar en francés o viceversa. Y además por estar en Bélgica, bueno, ahí uno se tenía que mover un poco con el alemán y el Flemish, el Sí, flamenco. flamenco. Entonces, entre el holandés, el alemán, el francés, la verdad que andaba con Una tiritón de mezcolanza, párpado, era sí, concentrado todo el día. me imagino. Oye, ¿y hay Sí. alguna escuela económica que te identifique o que te sientas cercano? Bueno, tuve la suerte de ser formado por los llamados Chicago Boys en el pregrado. Ahí Mm. tuve profesores directamente como Álvaro Bardón, que ya falleció, ¿no es cierto? Pablo Barahona, fueron profesores directos. Algunos yo fui, digamos, ayudante ahí. Tengo un gran amigo personal, que es también un Chicago Boys, que me aprecio mucho, que es Álvaro Vial, Ujú. que en algún momento fue subsecretario de Economía, director de línea, pero ya es una persona, digamos, mayor, pero muy activa. Entonces tuve la oportunidad de tener ese pensamiento de economista, liberal, que tuvieron obviamente mucho éxito, que fueron, diría, los responsables del despegue económico del país. Ujú. Y bueno, la escuela austriaca, ¿no es cierto?, siempre
me parece atractiva y entonces en la medida de lo posible siempre trato de refrescar algunos conocimientos, pero por ahí va mi línea económica. Claro, claro, no, y por lo menos los Chicago aplicaron bastante lo que fue el ordoliberalismo para hacer políticas públicas que ayudaran a fomentar, digamos, la economía y el ayudar a que las personas pudieran, por sus propios medios, emprender. Así que me Sí, imagino correcto. que es un referente. Y tomando ese tema justamente, ¿piensas tú que los políticos se han olvidado de la gente? Que han pasado a un segundo plano dentro de las políticas públicas, porque mucho se dice que uno, en vez de ser un servidor del Estado, se sirve del Estado. Entonces, ¿qué piensas tú sobre eso? Bueno, la política, ¿no es cierto? O participar en política se versa mucho en la lucha por el poder, ¿no? Eso es así, ha sido por siglos de esa manera. Pero también yo creo firmemente que las personas que entran en política o que entran al aparato público tienen que tener una alta vocación de servidor público, ¿ya? Correcto. Y creo que eso ha quedado bastante olvidado. Entonces la política y muchos políticos, porque no voy a decir todos, pero muchos políticos han puesto sus intereses por delante y dejando muy en la retaguardia el bien común. Entonces, los políticos de alguna manera han ido descansando en este confort, porque obviamente en los cargos también altos de la administración pública los sueldos son atractivos. En general, en el aparato público los sueldos son atractivos, ¿ya? Y van descansando en ese confort y lamentablemente se ha ido produciendo a lo largo de los años en un país pequeño que se presta a veces un poquito para eso, ese concubinato, ¿no? Entre el poder político y el poder económico. Y obviamente que cuando uno se ha formado, hemos hablado de economista, que creo en la libertad, que creo en los mercados, que creo, ¿no es cierto?, en la competencia. Cuando se existen esos concubinatos, recordemos que es el legislador, ¿no es cierto?, que empieza a hacer regulaciones, que empieza a fijar las reglas o empieza incluso a través de esas reglas a crear mercados. Y esos mercados terminan siendo a veces en beneficio de algunos y se producen distorsiones, se van produciendo oligopolios, se van produciendo monopolios y va eliminando de alguna manera la competencia. Y cuando tú vas eliminando la competencia, vas perdiendo competitividad, vas perdiendo la capacidad de ser más productivo. A la larga eso impacta en el país. Y obviamente que la política no ha respondido adecuadamente a los desafíos que presenta el siglo XXI. Chile venía un avión que iba fuerte, avanzando, levantando, ¿no es cierto?, la nariz, pero llegó un momento que empezó a ralentizarse, a perder su capacidad, su vigor, y el crecimiento económico empezó a ser menor, el crecimiento potencial, que eso es muy importante, que tiene que muy concadenado cuáles son tus inversiones, ¿no es cierto? Las inversiones en capital, las inversiones nacionales, inversión extranjera, te va dando tu potencial para crecer a futuro. Eso también fue cayendo. Hay que recordar que los 4 años de la presidenta Bachelet, la inversión fue negativa. Y obviamente que cuando Chile tenía una capacidad de crecer al 6-7%, íbamos como avión. Pero después ese crecimiento fue cayendo a menos, incluso llegando a niveles de 2%. Por lo tanto, se te iba haciendo cada vez más difícil sacar a gente de la pobreza o que incluso los salarios de la gente, de los trabajadores, pudiesen aumentar con la misma fuerza. Entonces se nos empezaron a quedar un montón de cosas como atrás, se me empezó como a llenar la mochila de lastre, y bueno, hasta que finalmente, podría mencionar muchos otros factores, pero finalmente esto reventó en octubre del 2019, que se mezcla con la insatisfacción de muchas personas, de la carga de muchas familias, la educación que no se ha mejorado y que también obviamente los buitres políticos aprovecharon esto para azuzar
y traer réditos para su lado. Yo creo, no sé si don Claudio puede concordar o darnos una opinión sobre esto. Para mí, si bien la economía venía vibrante quizás desde el comienzo de los 90, era un mercado muy diversificado, con muchas pymes. De alguna manera después los políticos, durante la concertación, se fueron corporativizando el mercado y lo que mucha gente le gusta llamar neoliberal y capitalismo salvaje no es más que mercantilismo y que en realidad fueron, justamente como dices tú, poniendo más y más regulaciones y durante el gobierno de la presidente Bachelet, justamente algunas políticas como la eliminación del FUT, el tema de la reforma tributaria, fueron matando a la pequeñas empresas, medianas empresas y favoreciendo mucho a grandes conglomerados que a la larga la gente cree que ese es el modelo mal llamado neoliberal. No sé, don Claudio, ¿qué opina usted sobre eso y el interés que tienen los políticos? Um, well, while listening your resume, I realized that we could make the whole video in other language. Disculpa, una digresión simplemente para evidenciar y felicitar. Lo que me gusta de Manuel José es que evidentemente él pertenece a una nueva o distinta generación de políticos o de aprendices de políticos, mejor dicho, pero que viene de un nivel muchísimo más alto y que por lo tanto la clase política, me atrevería a decir nuestro establishment criollo, obviamente repudia y teme, porque yo me preguntaba, bueno, ¿cuántos de nuestros politicians del Congreso hablan otro idioma o tienen estudios superiores? No, no me refiero a las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar. Me refiero a aquellos que, habiendo tenido la oportunidad de estudiar, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque ya desde hace muchos años, yo lo vengo sosteniendo, la política se transformó en un vehículo de ascenso social, en que se produce una dualidad en que, y es el drama de nuestro país hoy, y estamos viendo las consecuencias, el sector, digámoslo así, de la derecha, lo mejor de la derecha, así como Manuel José, se dedicó a los negocios y a la actividad privada. Y la izquierda, y esto también ocurrió en países como Francia, muy cercano de donde estudió Manuel José, se apoderaron, y esto después de la desaparición de De Gaulle, se dedicaron a apoderarse de la cultura y de la administración del gobierno o de los gobiernos. Entonces, las consecuencias son desastrosas. Ningún modelo, por así llamarlo, socioeconómico, político, sociopolítico en la historia, se puede sostener sin el elemento cultural y ético. Hago una aclaración, por ejemplo. Adam Smith se le considera el padre de la economía política, ¿no es así, Manuel José? Pero Sí, don Adam Smith era profesor de ética y moral en la Universidad de Edimburgo, lo que evidencia el sustrato eminentemente ético, moral y cristiano de lo que se llamó después despectivamente liberalismo o capitalismo, mejor dicho, nombre que le pone despectivamente don Carlos Marx, porque él fue el que empezó a hablar de capitalismo, das Kapital, el capital. Y que desgraciadamente en Chile llegó a un sustrato cultural colonial español, caracterizado como en toda América Latina por una realidad mercantilista y fatalista a niveles de realismo mágico, de tal forma que nuestro incipiente capitalismo nunca llegó a serlo, nunca hemos tenido realmente capitalismo. Nosotros tenemos un sistema mercantilista. Y si tú lo quieres ver, esto se traduce en que la colusión, no solamente propio de los pollos
del papel toalé y esas cosas, sino que en todo orden de cosas. Si tú lo miras, por ejemplo, lo que son las figuras de la televisión, simplemente, bueno, entiendo que don Francisco ya cumplió 80 años y todavía no se quiere jubilar, pero está también la hija de don Francisco y están otra serie de personajes que se lo llevan 20, 30, 40 años ahí mientras aguante la cosa. No hay búsqueda realmente de nuevos talentos y eso también se da en la política. No obstante lo cual, yo no soy un fanático de la renovación generacional, como regla general. Lo que digo simplemente es que hay una tendencia a apernar a las personas en prácticamente todas las actividades. Pero bueno, Manuel José viene a hablar del tema de la gobernación regional. Yo viví y estudié en Estados Unidos. Es un tema además que me ha apasionado, no sé, desde antes de entrar a la universidad, hace ya demasiados años. Y me llama la atención las diferencias, que las menciona también muchos años después Axel Kaiser, que seguramente también ha sido leído por Manuel José. Las diferencias entre un país como el nuestro y un país como los Estados Unidos, e incluso los países europeos, las antiguas culturas europeas, que se construyeron de abajo hacia arriba, a diferencia de nuestro país que ha sido inventado y mal construido de arriba hacia abajo. Entonces, yo veo un desafío muy grande en la tarea que quiere acometer Manuel José y ante cualquiera que quiera acometerlo, pero yo creo que él tiene más conciencia por su nivel de estudio que muchos otros candidatos, en el sentido que hay que construir en la nada, porque no hay nada, y no hay ninguna tradición cultural. Es más, yo creo que la gran masa de votantes, cuando logre entender esto, sí que lo logra entender de aquí al 11 de abril, va a pensar que va a estar eligiendo al intendente. Entonces se va a encontrar con que no, que el intendente ya existe y se va a pasar a llamar delegado presidencial, que en realidad es lo que siempre ha sido el intendente, le van a poner el nombre correcto nomás. Exacto. Y el gobernador va a ser un híbrido, como diciendo, mira, bueno, ya te metiste aquí, pero sabes que no te voy a dar muchas facultades porque no quiero que me eche a perder la fiesta. O sea, tú estás aquí de decoración nomás, pero olvídate de administrar la región. No, yo administro la región. Tú presidí el CORE nomás y asigna la plata de los proyectos y se acabó la plata y se acabó tu trabajo también por ese año. ¿Ya? Ahí, en fin, y ni siquiera vaya a contratar a tu personal, te voy a traspasar personal. Yo te lo digo, mira, algunas personas tiempo atrás me habían insinuado que yo me tirara en esta cuestión del gobernador regional y yo averigüé este tema del personal y dije, no, a estas alturas de mi vida, para tener que lidiar con todos los males de la terrible administración pública chilena, del Estado que tenemos, que todos hablan de modernización del Estado, no hay modernización del Estado posible en Chile sin una reducción del tamaño del Estado, una optimización de funciones y todo lo demás, lo que implica cambio de personal. Pero mientras eso no ocurra, ya es solo pensar que si a Manuel José lo eligen o lo elegimos gobernador regional, van a traspasarle funcionarios maleados, funcionarios mañosos, flojos, sin iniciativa, y que más encima hoy día tienen la tutela laboral y porque el jefe los miró feo, o porque le pegó un grito y desesperado el gobernador, lo van a ir a acusar a la inspección del trabajo. Y no, esta cuestión, esto no va conmigo. Va a ser un trabajo titánico, Manuel José, de construcción, pero tú tienes las capacidades, evidentemente, de construcción de un cargo incomprendido, desconocido en la región, mal visto desde Santiago, que no van a querer traspasarte facultades. Tú estás más o menos claro que vas a tener que prácticamente que dedicarte a la escultura en piedra en una gobernación regional. Bueno, la verdad que no deja de ser cierto lo que tú has dicho, Claudio. La tarea es titánica y no creas que en más de alguna oportunidad lo dude, porque yo no estoy buscando un cargo para acomodarme, sino que... No, eso es muy valioso y lo destaco, ¿ah? Y lo destaco porque, seamos realistas, la inmensa mayoría de la clase política se moriría de hambre si no estuvieran los cargos a que aspiran, si los soltaran, ¿no es cierto? O sea, esa es la verdad.
Sí, muchos de ellos, si no son de alguna familia X, en definitiva estarían con muchas dificultades de optar a un cargo realmente competitivo, gerencial. Eh, y eso es real. Y justamente, bueno, es verdad lo que dice, la institucionalidad va a partir muy coja, la voluntad de Santiago, yo digo ahí un poco de los caciques del Mapocho, no, es muy, no tienen voluntad realmente. Esto ha sido algo muy forzado. Recordemos que al final del gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó esto de realizar las elecciones y viene a ser como una descentralización política, pero la verdadera descentralización va a venir cuando si podemos descentralizar la administración y también los recursos, la parte financiera. Pero vamos a partir solamente con una elección y donde la mayoría de las competencias o lo que actualmente está alojado en el gobierno regional va a quedar en manos del delegado presidencial, que va a ser el jefe de gobierno interior, quien va a manejar la seremía, quien va a nombrar a los seremi, quien va a nombrar a los gobernadores provinciales, ¿ya? Entonces, justamente el gobernador regional va a quedar bastante circunspecto a lo que es como su rango de presidente del CORE y de la administración del FNR. Y uno diría, bueno, sí, el gobernador regional va a tener entonces las palancas ahí el control de la billetera, pero también eso es bastante relativo, porque tú puedes formar una cartera de proyectos, vas a poder darle orientación junto con los consejeros regionales, pero finalmente tienes que ir hacia los ministros, ¿ya? Para en definitiva que ellos te den el ok para los proyectos que tú quieras realizar en la región. Entonces vamos a partir bastante de atrás y en estos últimos años de este gobierno, la Subsecretaría de Desarrollo Regional estaba encargada para el perfeccionamiento, ¿no es cierto?, de la ley y que se pudiesen definir de mejor manera las transferencias de competencias, ¿no es cierto?, las funciones, la potestad en definitiva del gobierno regional. Y la verdad que se ha perdido un tiempo valioso y yo creo que uno puede caminar y comer chicle a la vez. Obviamente tuvimos la sublevación, la revuelta, como queramos llamarle, tuvimos la pandemia, son cosas que obviamente han sido de gran impacto para el país, pero yo creo que el trabajo que se tenía que realizar para perfeccionar y realmente definir de mejor manera dónde van a estar alojados uno y qué otro servicio, las competencias, la jefatura, etcétera, esa pega no se hizo, y no se hizo no por falta de tiempo o por estos otros problemas, no se hizo porque no había la voluntad y porque en definitiva Santiago no quiere perder el control. Y eso se ha manifestado totalmente también en las nominaciones a candidato a gobernador regional, porque yo soy un candidato a gobernador independiente, junté mis firmas, hice todo lo posible por hablar con todos los actores, tendí puentes, te podría decir 1000 cosas que hice justamente para que podamos sentarnos todos los actores regionales, que son los que hay, los que son, ¿ya? Y que pudiésemos sentarnos a una mesa para discutir cuál es el proyecto de región, ¿ya? Que un sector que cree, ¿no es cierto?, que debiese creer en que el motor de desarrollo y de progreso de un país es el ser humano, es la persona, es el individuo, y que como pilar fundamental es la familia. No hubo caso, simplemente no hubo caso. Y la verdad que todos aquí, muchos hablan de regionalismo, incluso algunos de los que están con el nombre de partido regionalista. Pero la verdad están todos agarrados de la teta de Santiago. Y esa es la pura verdad. Y finalmente las designaciones fueron de 4 paredes, entre 4 paredes en Santiago. Yo lo único que pedí cuando en estas conversaciones políticas, yo dije, mira, yo estoy, y hay una columna que escribí en el diario El Pingüino, que estoy dispuesto a hacer un paso al costado siempre y cuando esto sea en pos de la unión, de la unidad, de un proyecto
para mejorar la calidad de vida de los magallánicos, ¿ya? Y que hubiese transparencia. No se dio ninguna de esas condiciones, y por eso yo también inscribí mi candidatura, y orgullosamente con el apoyo de magallánicos de a pie, comunes y silvestres, y que firmaron masivamente cientos de magallánicos, y yo me debo a eso, yo vine a esto, yo vine a trabajar por la región, y no por unos señores, patrones de fondo, que los conozco, trabajé con ellos, los conozco. Entonces, yo eso lo encuentro inaceptable. Me vine a ese desafío y eso es lo que voy a impulsar. Y después, si es que siendo gobernador regional, va a haber el otro problema. ¿Cómo podemos lograr un gobierno regional que vaya expandiendo esa frontera? Que ganemos espacio para que sean los mismos magallánicos que tomemos nuestras decisiones. Esa va a ser una pelea gigantesca. Y la verdad que vamos a encontrarnos con muchos problemas, resistencias internas varias. ¿Por qué? Porque es verdad, tenemos mucha gente que está en el aparato público que no debiera estar ahí, ¿ya? Nosotros necesitamos, abrir las ventanas, que salga la hediondez, porque también en esta región hay corrupción, ¿ya? Eso lo sabemos todo, pero todos se hacen un poquito mirando para el lado, por no decir alguna otra cosa. Hay que abrir los cajones y hacer que esto sea atractivo para que nueva gente, eso no tiene que ver a veces con lo etario, sino que sea nueva gente que no esté maleada, que tenga ganas de servir, con vocación de servicio, que sea idónea, capaz. Necesitamos en el sector público gente capaz para que pueda elaborar buenas políticas públicas que responda a las necesidades de la gente y que esta tierra vuelva a ser esa tierra de oportunidades, porque hoy en día Magallanes está en una mala ruta, en una mala senda, se ha estado disparando los pies, ha ido perdiendo la capacidad de crecer, de ofrecer más empleo, hemos cerrado la mina invierno, o sea, no, yo no he cerrado la mina invierno, eso lo hizo uno de los candidatos, el señor Flies y compañía, que le han truncado a muchas personas. Justamente te quería conversar, te quería preguntar justamente sobre eso. Disculpa que te interrumpa, pero sí. para justamente, Magallanes está quizás en uno de sus peores momentos, quizás económicos, en el sentido de que tenemos la crisis, primero nos vino el atentado de insurrección terrorista urbano que tuvimos en la región, que se dio en todo el país, y después tuvimos el tema de la pandemia del COVID, donde también se cerró la economía, se tomaron al juicio de algunos decisiones que pusieron en peligro muchos negocios que ya venían mal justamente por el terrorismo urbano. Algunas personas incluso le llegaron a quemar sus negocios. Y más encima cerraron la mina invierno, y también hay grupos de activistas que están queriendo atacar actividades como la piscicultura o otro tipo de actividades. Si bien hay nuevos desafíos, ¿cuáles son esos desafíos que tiene Magallanes para poder seguir o volver a una senda de crecimiento y que la gente también tenga una mejor vida, una mejor calidad de vida? Porque de repente da la impresión que están todos, por ejemplo, con falsas señales del mercado por el tema de que se han cerrado mucho con el tema de la cuarentena. Hay almacenes por todos lados y el día que se abra quizás qué va a pasar. Entonces me interesa saber tu opinión al respecto. Claro, bueno, nuestra economía no puede depender del legítimo y valorable negocio del almacén de la esquina, pero eso finalmente no nos va a generar la riqueza para poder mejorar en el largo plazo la calidad de vida de las personas, ¿ya? Bueno, yo creo que los desafíos de la región están en tres ejes muy claros y definidos. Uno, que es el de bienestar social, otro que es el desarrollo económico sustentable, y un tercero que más o menos ya lo hemos conversado, que es del perfeccionamiento o desarrollo institucional y territorial, que son una de las potestades que va a tener el gobernador regional. Pero la región, voy a partir por el bienestar social. Yo estoy en terreno, a diferencia
somos 6 candidatos a gobernador regional. Y tú tienes 2 ex gobernadores provinciales, tienes 2 ex intendentes, un presidente de partido político, que es del Partido Comunista, ¿ya? Y un ciudadano, un economista, un ciudadano, pero no me puede etiquetar como una persona que ha estado participando al menos en estos cargos designados o qué sé yo. Pero yo me pregunto, no, y claro, 2 ex intendentes, pero yo me pregunto, de todas estas personas, en estos años, en estos últimos 2 o 3 años, ¿quiénes han estado en la calle, trabajando con las personas, viendo sus problemas o resolviendo? Yo, antes de llegar a este encuentro, venía de la población Fitzroy, que ahí se quemaron 3 casas, una completamente y 2 parciales. Entonces, mañana a las 9 de la mañana estamos ahí tapándole los techos a una familia de 4 personas, colombianas en este caso, inmigrantes, pero que llevan años acá legalmente trabajando, y estamos tratando de solucionar las cosas. Estoy pasado a humo. Entonces, eso también lo que necesita la política, que los políticos, los que se meten a estas cosas, tienen que empaparse los problemas y realmente buscar soluciones. Y ahí es donde está el bienestar social, porque cuando uno tiene la experiencia de recorrer los barrios de la región, no solamente Punta Arenas, porque he estado visitando en la medida de lo posible Puerto Williams, Porvenir, Cerro Sombrero, lo que tú quieras, uno ve que hay muchas carencias en los adultos mayores. Ahí tenemos un tremendo foco. Son más de 11.000 personas, adultos mayores, que están en situación, muchos de ellos muy vulnerables y muchos en condición de abandono. Ahí tenemos un tremendo tema. Tenemos la violencia intrafamiliar. 13.000 mujeres viven en un ambiente de violencia intrafamiliar, de las cuales yo mismo he hecho algunos cálculos. Tenemos al menos 1.500 niños que están creciendo en un ambiente muy complejo. Si eso tú no lo atiendes, no le buscas solución, en unos años más, cuando estos niños crezcan, ya sean adolescentes o adultos, seguramente no vamos a tener hombres de bien. Es posible que tengamos personas que caigan en la situación de calle, que caigan en la droga, en el alcoholismo, en la delincuencia. Porque es así, suena duro. Entonces ahí tenemos una tremenda tarea en el bienestar social, de cómo incorporamos a mucha gente de la región que está fuera de las posibilidades o de las oportunidades. Y nosotros lo que tenemos que hacer, yo no digo una igualdad de resultados, porque cada persona tiene que forjarse su futuro, pero tenemos que crear las condiciones para que cada persona pueda tener una oportunidad. Eso sí, y esas personas lo necesitan. Y eso tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, podríamos hablar latamente. Pero otro eje muy importante es el desarrollo económico sustentable. Lo que pasó con Mina Invierno no puede volver a suceder. Ahí matamos la minería en la región. Se perdió de una patada casi el 10% del Producto Interno Bruto. Nos vino la pandemia, se perdió otro 10% del Producto Interno Bruto con el turismo. Y obviamente que la industria salmonera, que hoy en día es el eje, el motor de la economía regional, está en riesgo, porque existen organizaciones internacionales, ONG, que quieren tener una gran influencia en cuál va a ser nuestra estrategia de desarrollo regional, y las cuales no desean el desarrollo de la industria salmonera en la región. Yo sí creo en el desarrollo de la industria salmonera, pero obviamente conservando la integridad de nuestro ecosistema. Nosotros no somos únicos dueños de nuestra región, también lo serán nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que velar por eso, pero tenemos que armar las condiciones para generar actividad económica, para tener creación de empleo y diversificación. Tampoco no podemos estar permanentemente dependiendo de materias primas. Pero, por ejemplo, en el tema salmonero, nosotros tenemos las empresas funcionando, hay, ¿no es cierto?, sus balsas, sus centros, sus plantas, pero tenemos todavía una tremenda oportunidad de crecimiento que son con las empresas de servicio, las que otorgan servicios a la industria salmonera. Eso está en pañales. Tenemos por delante
el posible plan piloto del hidrógeno verde. Se habla mucho del hidrógeno verde, pero ojo, es un plan piloto, vamos a ver si funciona. Hoy no tenemos claro cuál es la oferta y la demanda. Se va a crear algo para estudiarlo, y qué bueno que estén estas grandes empresas internacionales. Oye, puede ser una oportunidad. Pero ¿nos para podrías eso, explicar un poquito o definir lo que es la economía sustentable para que se pueda, porque se habla mucho de ella, pero no se tiende a explicar con mayor detalle? Me imagino perfecto. que es una economía a largo plazo, ¿cómo es? Bueno, lo que pasa es que hay que generar las condiciones, las certidumbres para la inversión y para el desarrollo empresarial. Y eso depende mucho de reglas claras del juego. Tú no puedes estar hoy en día, en Chile está como permanentemente cambiando la regla del juego. Bueno, vamos a cambiar posiblemente la gran regla del juego, que es la Constitución, nuestro marco jurídico. Entonces, eso genera incertidumbre, y obviamente que los inversionistas, que ha pasado con la violencia y con todas estas incertidumbre, levantan las palancas de freno, ¿ya? Y dejan de invertir. Entonces nosotros tenemos que generar la certidumbre para la inversión, para el empresario, y decirles también, comunicar, mira, yo quiero que ustedes vengan, están las condiciones, pero también que su actividad, ¿ya?, no sea en un detrimento irreversible de nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente también tenemos una responsabilidad ético-moral de cuidarla. El hombre es parte de la naturaleza, no está fuera, pero parte de la naturaleza. Y nosotros cuando yo hablo de la integridad de los ecosistemas, yo digo, por ejemplo, un bosque puede ser explotado, puede ser explotado forestalmente, pero nuestros bosques hermosos, nativos, nosotros tenemos que explotarlo siempre cuidando que ese bosque pueda seguir otorgando los servicios ambientales los cuales produce por naturaleza. Por ejemplo, un bosque también tiene un río, genera filtración, genera oxígeno, genera, ¿no es cierto?, que se pueda digamos, nutrir una cuenca en base a, ¿no es cierto?, las aguas que escurren por ese bosque. Y nosotros no podemos cortar esos ciclos naturales. Entonces la actividad económica debe considerar que la integridad del ecosistema pueda proyectarse en el tiempo y no cortar esa vida. Y yo creo que eso es posible, eso es realizable. Si lo hacemos con inteligencia, es posible, y podríamos tener cualquier actividad económica, no vetar ninguna. ¿Ah? Nosotros, Magallanes tiene un gran potencial, es una región hermosa, y puede seguir siéndola, pero también generando riqueza y oportunidades para su gente, porque si nosotros vamos a estar en una medida de medioambientalismo extremo, la cual no comparto, en que aquí no tocamos nada, ¿de qué va a vivir la gente? Exacto, o sea, digamos que es compatible un turismo con un sistema con una industria forestal o con una industria acuícola, si al fin y al cabo los extremos son los complejos. Yo me acuerdo cuando estuvo hace muchos años la Trillium, no sé si tú te recuerdas, en Tierra del Fuego. Sí, perfecto. Y tenía un proyecto para explotación de bosque, y finalmente se le hizo la guerra y se tuvo que ir. Y resulta que pasó que uno de los problemas que tiene el bosque magallánico es que tiene árboles muy viejos y que a la larga se van a pudrir. Entonces, parte del proyecto era justamente la explotación de los árboles viejos para que pudieran crecer los nuevos. Exactamente, entonces, la gente no sabe. La gente, muchos de ellos son activistas que no saben y que son movidos por ideología. Entonces, ese es un problema. Quiero meter la cuchara, Diego. ¿Correcto? Sí. Mira, a mí me parece muy importante, y sobre todo en este estreno que aún no es de la gobernación regional, que yo la miro con ojos muy similares al fenómeno que que conocí muy de cerca en Estados Unidos cuando vivía allá, de los estados dentro de un sistema federal, y es algo, por lo mismo, muy difícil de entender todavía por acá, pero creo muy importante que haya una suerte de sincronización en la campaña
con los candidatos a constituyentes, o sea, esta convención que va a redactar una nueva constitución y que se va a tener que meter en Honduras en temas que la inmensa mayoría de los candidatos a constituyentes ni siquiera sospechan, ni siquiera sospechan. No. Te digo, por ejemplo, uno de los precandidatos que quedó fuera, Aldo Duque, conocido abogado en medio santiaguino, tipo muy simpático, le dio las gracias públicamente al partido que lo dejó fuera en el último momento. Dijo, gracias por dejarme fuera, porque realmente yo no tenía las competencias, porque yo no canto, no bailo ni modelo, entonces no sirvo para esto. Pero mira, por ejemplo, ¿qué liquidó puntualmente al Mina de Invierno? Lo liquidó el estado dramático en que se encuentra nuestro Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial está absolutamente penetrado, y yo te voy a decir que en esta región es quizás una de las que menos, para que ustedes se den cuenta, por las ideologías neomarxistas y progresistas. Porque cuando se crean tribunales especializados, por ahí se meten las ideologías. No es un secreto, todos lo sabemos, la inmensa mayoría de los jueces del trabajo, no aquí en Punta Arenas, pero los jueces de trabajo en Chile, sobre todo en Santiago, son comunistas. Lo digo de frente, son comunistas. Yo estaba en Santiago el 18 de octubre de 2019, siempre estoy metido donde hay un desastre. El 11 de septiembre de 2001 estaba en Estados Unidos, ¿para qué te digo nada? Bueno, y ese día yo fui testigo, lo vi en la televisión, transmisión directa a media mañana, cuando se estaban quemando las estaciones del metro, el comité de jueces del segundo juzgado del trabajo de Santiago apoyando a los manifestantes, al pueblo chileno y todo lo demás. Bueno, eso se hizo todo. Pero los tribunales ambientales son también un reducto de las ideologías del ecologismo profundo, que es a lo que se ha referido Manuel José. Correcto. Y que es lo que trancó y permitió llevar este juicio miserable que destruyó al final la Mina de Invierno. Ahora, por eso que te digo, creo que es un tema que va a tener que verse y los candidatos a gobernador, que son los que más entienden, por lo menos, meterse en este tema. En segundo lugar, yo creo, y no es por alentar especialmente a Manuel José, yo creo que técnicamente para el cargo de gobernador regional hoy, los menos preparados son los exgobernadores provinciales y exintendentes, al menos los que tuvieron un largo periodo como intendente. Matheson tuvo 2 meses, así que no alcanzó a contaminarse. Porque resulta que, y eso me estoy refiriendo especialmente a Jorge Frías, que fue 4 años intendente, está mentalmente estructurado para depender de Santiago. O sea, no tiene la capacidad de autonomía que se requiere para crear algo nuevo y distinto. Entonces, bueno, este tema de la pandemia, si hubiera un gobernador regional, esto se podría haber manejado de mucho mejor forma. ¿Qué son las autoridades locales? Son buzones. Pasan papeles para allá y reciben papeles desde allá de Santiago. No toman ninguna determinación. Fíjate tú que yo en un programa medio conflictivo que formo parte, Cambalache, hace meses que le planteamos al anterior intendente, cree intendente una mesa de trabajo real con el sector privado. Conmigo han conversado empresarios porque aquí hay empresarios de un alto nivel educacional, ¿eh? No crean que son simplemente comerciantes que se hicieron añeque, no, gente con estudio, que me ha planteado fórmulas muy concretas de cómo bajar sustancialmente los contagios en Punta Arenas, por ejemplo, focalizando por una fórmula bien, pero ¿cómo se la van a transmitir a la autoridad si la autoridad no toma siquiera contacto con ellos? ¿Tienen la solución porque ellos manejan bien su área? Nada. Empresarios que a lo mejor no tendrían nada que envidiarle como este que falleció, a Felipe Cubillos, por ejemplo, en su tiempo. ¿Me entiendes? Y la autoridad no toma contacto con nadie, no escucha a nadie. Y fíjate tú que estamos viviendo el breve veranito de Punta Arenas, con algunas mesas. Hoy día justamente me junté con un amigo
candidato a constituyente a tomar un café al aire libre. Obviamente sabemos que eso en 2 o 3 semanas más ya no se va a poder hacer. Van a tener que volver adentro y estamos de candidatos nuevamente a cuarentena. Eso significa simplemente ruina, ruina sobre ruina. Y yo echo de menos, por ejemplo, la autoridad, ¿cómo no se da cuenta de que debería haber generado a través de vivienda? Fíjate bien tú, ni siquiera salud, vivienda, porque es la que maneja el tema de la ordenanza de urbanismo y construcciones, una modificación que haga obligatorio, y hasta se podrían gestionar líneas de crédito especiales para eso, sistemas de ventilación y renovación de aire en todos los locales comerciales e industriales del país, porque esa es la forma, y con filtros de aire y todo eso, es la forma de evitar que se mantenga el virus adentro. No, las tiendas no pueden seguir sosteniéndose con un aforo máximo de 5 personas adentro y con el personal trabajando adentro por hora, contaminándose. Era la oportunidad, por ejemplo, de establecer una política técnica de baños públicos, al público. Un local comercial no puede funcionar sin locales de baño, por ejemplo. Nada, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si viene una nueva cuarentena, Punta Arenas se cerró de nuevo y se acabó. Se acabó. Se ha perdido prácticamente un año, no se ha avanzado en nada. Y no seamos ilusos, por lo menos todo el primer semestre de este año estamos condenados a esta situación. Lo grave para nuestra región es que por razones climáticas a nosotros se nos acaba el verano, máximo de aquí a febrero, y sonamos nomás. Entonces, eso evidencia de que a lo mejor este cargo va a llegar un poquito tarde en su concreción y con mayor razón en su aprovechamiento, que lo podamos aprovechar, pero algo tiene que cambiar en esto. O sea, está bien, este país se inventó y se hizo de arriba hacia abajo, pero abajo tiene que despertar y entender alguna vez la gente y las autoridades, los que tienen cargos públicos y los que tienen algún grado de responsabilidad, que esto no puede ser. No podemos seguir siendo determinados en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en la educación de nuestros hijos, por burócratas de Santiago a 2000 y tantos kilómetros de distancia en línea recta. Y esos mismos burócratas de Santiago están más pendientes de, y eso echémosle la crítica también al sistema, es una cosa increíble que se ha notado mucho, sobre todo en este gobierno, no en todos, pero en este mucho. Oye, prácticamente todos los ministros, subsecretarios y algunos intendentes son todos candidatos a algo. O sea, asumen un cargo para candidatearse para lo que ellos quieren. Y yo me pregunto, bueno, ¿y quién dirige? ¿Y quién piensa? ¿Y quién crea? Fíjate tú, márcate la diferencia con los Estados Unidos de América. ¿Tú conociste alguna vez los nombres de los miembros del gabinete de Donald Trump? No. No, salvo Mike Pompeo, el secretario de Estado, que más viaja. Y en ningún gobierno. Son todos profesionales, técnicos, especialistas que manejan su área. No son candidatos a nada. Entendámoslo. Exacto. Entonces, al final, ¿quién dirige realmente la administración pública y en un país brutalmente centralizado como este? Nadie. Entonces, como diría Nicanor Parra en su antipoema, entonces nadie al poder, que nadie gobierne. Porque esa es la verdad. Estamos abandonados a nuestra suerte por autoridades que no son autoridades, por autoridades que no mandan, por autoridades que no dirigen, y están ahí cobrando sueldos millonarios y no cumpliendo realmente a cabalidad las funciones que les competen. Por eso yo creo que con el gobernador regional quizás la próxima pandemia se pueda enfrentar de mejor forma que esta, porque los resultados de esto yo creo que van a ser catastróficos, o sea, ya son catastróficos, pero esto va a empeorar. Eso es. Sí. Bueno, acotando, o sea, yo estoy de acuerdo, creo que en la pandemia tenía que haber algunas directrices, obviamente, centralizadas, sobre todo en el aspecto sanitario, porque ahí creo que fue un buen trabajo que hizo el ministro Jaime Mañalich, que coordinó y unificó de alguna manera el trabajo del sector público con el sector privado y respondió a algo que era totalmente desconocido en su minuto inicial. Pero fuera de esas directrices y en el plano sanitario lo que se hizo, yo creo que, claro, pecamos de excesivo centralismo y la verdad que todas las órdenes venían desde Santiago y uno vio que las distintas intendencias, los gobiernos regionales simplemente
actuaban cuando les llegaba el email de Santiago, y fue así. Nosotros, junto con mi equipo de trabajo, al comenzar este problema, o sea, cuando recién teníamos un contagiado en la región, no nos encerraban ni nada, sino que a mediados de marzo nosotros nos acercamos, yo me acerqué al gobierno regional y presenté un pliego de propuestas concretas, 11 exactamente, para afrontar, digamos, esta pandemia desde su plano económico y social. En el sanitario yo no tenía las competencias, he estudiado un poquito más ahora el asunto, pero en ese momento uno sí sabía que se iban a venir las cuarentenas próximamente, en los confinamientos, y eso tenía un gran costo en lo económico y social, y presentábamos propuestas para enfrentarla. La respuesta del gobierno o del intendente de aquel entonces fue: mira, Manuel José, te agradezco mucho, pero la verdad que nosotros vamos a ejecutar lo que nos dice estrictamente Santiago. Entonces, bueno, yo justamente que antes que saliera incluso las propuestas de Santiago, las propuestas de ayuda económica, etcétera, nosotros hicimos esta propuesta. Y yo sabía que, ponte tú, el FOGAPE no iba a tener ningún impacto, no iba a calzar con la realidad magallánica, donde había 11.800 empresas, pero la gran mayoría son de microempresas de no más de 6 trabajadores, en que las empresas no iban a clasificar para obtener los créditos del FOGAPE, no iban a clasificar para la banca comercial. Entonces, propusimos muchas cosas que consideraban esa realidad. Bueno, no me escucharon aquí, y ¿qué hice yo? Empecé a llamar al subsecretario de Hacienda, y por ahí metí un poquito, como se dice, la cuña, y empezaron a escuchar un poco, y se dieron cuenta, ¿no es cierto?, como al mes y medio, de que el FOGAPE no andaba, entonces sacaron el FOGAPE 2.0, y ahí empezaron a acomodar la carga. Sí, José Manuel, justamente sobre eso, el tema del centralismo, y como candidato, no, ya no como candidato, si llegas a salir gobernador en ese rol, ¿qué es lo que tú puedes aportar para que haya una reactivación económica? Porque lo que se ve mucho y que a la larga va a ser pan para hoy y hambre para mañana es, por ejemplo, algunas políticas keynesianistas. Por ejemplo, se ve mucho que se está haciendo arreglos de veredas por todos lados, incluso veredas que estaban buenas las han vuelto a hacer. Y yo digo porque lo he visto. ¿Ah? Tiempos sí, de campaña, arreglos de campaña. Claro, pero todo eso es gasto público. Entonces, y después se empiezan a dar bonos de esto, bonos de lo otro, pero lo que hace crecer la economía en realidad es dar las condiciones para que se pueda generar trabajo. Entonces, y de manera privada y de manera diversa, porque pueden ser pequeños empresarios, grandes empresarios, pero tiene que ser trabajo de calidad, no un trabajo que dependa del CORE o del gobierno municipal, o sea, o del municipio. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo puedes tú aportar a la reactivación económica, quizás ya con un poder de influencia mayor? Bueno, ya resuelto, sabemos que tenemos algunas limitaciones en lo que va a ser las potestades del gobernador regional, pero creo que algunas cosas sí se pueden hacer. Creo que en momentos de urgencia, tales como se están enfrentando hoy en día, hay elementos como económicos keynesianos, ¿no es cierto?, de mayor gasto público o en inversión en infraestructura, que son una respuesta de corto plazo ante esta caída, ¿no es cierto?, en los mercados y de la oferta, ¿no es cierto?, del crecimiento económico y la oferta que realizan las empresas. Creo que es una respuesta que sí se puede hacer, pero es de corto plazo, como tú decías. Ahora bien, creo que es, tú sabes, cuando uno asume un cargo, no puedes decir, bueno, aquí borrón y cuenta nueva y partimos de cero, claro, de aquí para adelante, porque en el Estado existen todo lo que se llaman los proyectos de arrastre, ¿ya? Entonces queda por un lado que tienes que seguir ejecutando lo que ya está corriendo, y ahí eso ya te deja un poquito menos de margen de acción. Pero sí lo que hay que hacer es priorizar ese gasto y de los proyectos que tienen carpeta o que se puedan ejecutar.
y yo creo que esos proyectos nosotros, el FNR se consume o se gasta principalmente en pavimento, en cemento. Sí. Y yo no digo que eso no se deba hacer, porque es importante, pero nosotros tenemos que jugar y negociar con los sectoriales, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, para que ellos se hagan sobre todo cargo de eso, de esa inversión, y se liberen fondos del FNR para que podamos tenerlo más en gasto social también, o priorizar infraestructura que tenga un impacto directo en las personas, ¿ya? Eso y siempre teniendo de vista que se generen más empleos y de calidad también. Eso es en la urgencia, pero en el largo plazo son los incentivos, ¿ya? Y el Estado tiene que ser o el gobierno tiene que ser un gran facilitador, sacar las piedras del camino y no ser justamente la piedra, porque hoy en día el Estado chileno termina siendo la piedra y podríamos discutir justamente de la ineficiencia del Estado. Hay ya un estudio, por ejemplo, de los gobiernos locales, que el grado de ineficiencia de los gobiernos locales es de casi el 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que con el 20% tú deberías ser capaz de proveer todos los servicios públicos que ya proveen los municipios, solamente con el 20% de presupuesto. Bueno, creo que en definitiva tenemos que ser un facilitador y generar los incentivos. Y ahí es crear certidumbre. Yo no soy muy amigo de los impuestos, particularmente del IVA, ¿ya? El IVA acá, de partida el IVA es un impuesto regresivo y que lo pagan en mayor proporción las personas que menos tienen, ¿ya? Entonces, creo que un incentivo es, de alguna manera, rebajar el IVA, ¿ya? Eso activa digamos, la actividad económica, porque también las personas, el consumidor, termina teniendo mayor ingreso disponible. Y nosotros como región, en que tenemos ya tremendos costos de flete por nuestra lejanía, me parece a mí casi incomprensible que estemos pagando un nivel de IVA que es el mismo de Santiago. Yo creo que ahí tenemos una lucha y hay que estudiarla. Entonces, tenemos que ver las leyes de excepción, porque mucho se habla de esas leyes, pero ¿cuál ha sido realmente el impacto o el beneficio para la región? Yo no conozco estudios económicos. Nosotros creo que tenemos que mirar realmente qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. No quiero decir que aquí tengamos que eliminar una ley de excepción, no, al contrario, pero veamos la región como en su conjunto. Hemos creado distintas leyes como de incentivo que terminan siendo particulares, ¿no es cierto?, a una zona de Tierra del Fuego, la Navarino o la Ley Austral. Me gustaría revisar eso y por qué no generamos un incentivo para toda la región en su conjunto y no áreas específicas que se van generando también otro tipo de cuellos de botella, ¿ya? Claro. ¿Estarías, por ejemplo, dispuesto a un puerto libre quizá, o algo donde tú digas toda la región sin una tasa arancelaria o una tasa de impuestos rebajada en cuanto a IVA? ¿Y qué opinas del tema de lo que es el impuesto al combustible, que a la larga también encarece todo? Es un impuesto fijo y que ni siquiera se notó cuando estuvo la baja del petróleo. Bueno, todo, en general los impuestos se deben evaluar, se pueden evaluar. El impuesto a los combustibles, tú sabes que metes un impuesto, siempre es muy difícil llevarlo atrás. En el tema de los combustibles, pensando en las empresas, sobre todo, por ejemplo, el transporte, igual, acuérdate que netean un poco, pero entonces no es tan fuerte ese impacto, pero también se podría revisar. El tema es que nosotros, yo me pregunto, ¿es que tenemos la capacidad regional para analizar con profundidad y técnicamente lo que estamos conversando ahora? Yo creo que no. Entonces, tenemos también un desafío, que es lo que me gustaría hacer desde el gobierno regional, que se supone que una de las competencias, potestades que va a tener el gobernador es de poder crear servicios regionales. Eso hay que tenerlo mucho cuidado, porque también un gobernador populista podría crear cualquier cantidad de servicios públicos regionales que son simplemente para generar cargos
y puestos de trabajo para los amigos, y así poder reelegirse o qué sé yo. Yo no quiero eso, pero creo que nos hace necesario una unidad de inteligencia para poder generar políticas públicas. Necesitamos una unidad también para ver cómo podemos atraer inversión, cómo podemos salir a vender nuestra región tanto al resto del país y al resto del mundo. Entonces, tenemos que buscar esos elementos diferenciadores, pero primero también el gobernador regional no es un gobernador que venga a cortar cintas para el aplauso. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy profundo de generar una base que nos permita realmente proyectarnos hacia el futuro. Entonces aquí va a ser mucho trabajo que no se va a ver, ¿ah? Pero sí generar las capacidades para que la región pueda realmente tener el piso para poder proyectar su crecimiento futuro. Y por eso yo cuando pienso en la gobernación regional, yo no me la imagino en 4 años, yo me la imagino en un trabajo de 8 años. Claro, algunos dirán, se quiere apernar 8 años, pero yo sé que para poder hacer un cambio realmente sólido y dejar las bases sentadas de desarrollo para la región, va a tomar un tiempo no menor. No menor. Oye, perdón, antes de pasar las últimas preguntas, se me ocurrieron dos, porque me imagino que tú debes estar en conocimiento de algunos otros tipos de administración. Por ejemplo, ¿tienes alguna referencia de sistemas federales o de los cantones suizos, por ejemplo? Porque ese es un tipo de regionalización efectiva, donde el papel de los gobernadores, que en algunos casos son mucho más importantes y hay una autonomía de verdad. Incluso hay quienes compiten entre sí, hay regiones que compiten porque hay algunas que tienen derecho a decidir sus impuestos y a decidir cómo los gastas también. Entonces, esa es una. Y lo segundo, si tú estás en conocimiento de los sistemas de Estonia, de cómo ellos han modernizado no solo el sistema estatal para ahorrar costos, sino que también tienen un sistema de ciudadano virtual donde tú puedes ser empresario como un ciudadano haciendo una empresa virtual con beneficios tributarios menores, en este caso Estonia, pero eso no te faculta para votar. Tú eres solamente un ciudadano, en el caso de empresarial se llamaría. Esas son las preguntas más que se me vino a la cabeza. Sí, bueno, el sistema que tú me planteas de Estonia no lo conozco, pero sí conozco algunos otros sistemas políticos, administrativos. Tú señalaste ahí los cantones suizos, hay otros de Europa. Europa son democracias, ¿cómo se llama?, parlamentarias, algunas son monárquicas parlamentarias, etc. Sí. Hay toda una mezcla, y también tú tienes estados unitarios, tienes estados, digamos, federales. Bélgica, Autónomo. de hecho, y hay ciertas y otros regímenes autónomos. Mira, yo creo por cultura, por lo que ha sido nuestra historia, yo creo que nosotros no debiéramos hacer un borrón y cuenta nueva. Creo que nosotros tenemos que mirar nuestra historia constitucional, nuestra cultura, lo que ha sido el desarrollo de Chile, y recogiendo todo ese acervo, cómo lo proyectamos hacia adelante. Está claro que el centralismo exacerbado ya no va, ¿ah? Tenemos Correcto. que tener una mayor flexibilidad. Sí creo en un país unitario, ¿ya? Sigo creyendo en eso, pero otorgando, como digo, mayores facultades en las regiones. Actualmente me voy a remontar tal vez 100 años atrás. Mi bisabuelo, justamente Manuel Chaparro, que fue quien hizo que este territorio, que era anexo a la provincia de Chiloé, se convirtiera en provincia, lo que después derivó en la región. Y él era federalista, él fue el fundador del Partido Regionalista de Magallanes. ¿Ya? Estoy hablando ahí del año 30, se celebraron las primeras elecciones del año 32, etc. Y él fue elegido, de hecho, el primer parlamentario en la historia de la región. Pero el federalismo también tiene pros y contras, y un contra es que también el federalismo cuesta, ¿ya? Sí. Cuesta mucho,
porque tienes que tener de alguna manera como duplicar servicios de espejos, qué sé yo. Yo creo que este es un país más pequeño, tenemos una cultura que no está dada todavía como para algo así, pero creo que sí, en la ley de descentralización y el proceso de descentralización, si lo abordamos bien, inteligentemente, sí podemos avanzar enormemente hacia allá, porque no es de un día para otro tener las facultades, sino que también hay que tener la capacidad de ejercer esas facultades. Y está muy centralizado y muchos de los profesionales, nuestro capital humano está muy concentrado en los grandes polos urbanos, principalmente en Santiago, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo se generan los incentivos para que también, y la educación, qué pasa con la Universidad de Magallanes acá, está respondiendo a la realidad, a los desafíos. Bueno, O sea, ahí, podríamos hablar, tenemos 33 carreras, de que la calidad de la universidad es bajísima, de 33 carreras donde hecho, los estudiantes salen y no saben que van a trabajar. Ahí tenemos que ir mejorando eso como para proyectar lo otro. sí, de hecho hay que acercar mucho más las universidades al mercado. Yo sí creo que no solamente la universidad tiene que ser la única vía de profesionalización, pueden haber institutos técnicos que faltan mucho y siempre conectados con el mundo privado, porque en realidad de repente pasa que la universidad se transforma en una isla y muchas veces también es un buen lugar para estacionarse y es un poco parecido a un estado, pero en pequeño, donde además hay mucho adoctrinamiento. Yo creo que eso podríamos en otra oportunidad quizás conversar más bien lo que es la educación, los sistemas educativos que se podrían tener, el tema del adoctrinamiento que es muy, muy peligroso, viene mucho tiempo metido en la educación, y cómo poder liderar con sistemas de voucher, quizás otras cosas. Me gustaría saber, don Claudio, algunas preguntas para el cierre. Yo sé que tiene todavía ahí bastantes cosas para aportar. ¿Cómo se escucha el sonido por allá? Yo no lo he escuchado muy bien. Ah, ¿Se me ahora se escucha escucha bien o mejor. no? Ahora sí, 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 sí. Sí se lo escucha. Ya, no, ya, no, Ahora sí. yo no escucho, pero he escuchado todo este rato. Solamente le haría una pregunta final a Manuel José, porque en teoría podemos construir muchos edificios en el aire, pero yo tengo siempre una gran preocupación, porque como lo conversaba con un viejo colega en Santiago hace algunas semanas atrás, sí, confieso que he viajado a Santiago y ha sido muy desagradable, ¿no? Es tremendo viajar en pandemia y con cuarentena más encima. Yo prefiero que en un país haya malas normas si hay buena gente, que a la inversa. Buenas normas teóricas si la gente está maleada. Y mi duda siempre es, claro, podemos discutir si el federalismo es bueno o es malo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Yo sueño con un proyecto que otro día lo podemos tocar, la región autónoma de Patagonia. Ni siquiera estoy diciendo Magallanes, estoy diciendo Patagonia. Algo más amplio, porque creo que en Chile se prostituyó el tema de la regionalización. De hecho, hoy día ya ni perdí la cuenta de cuántas regiones hay, pero nos estamos acercando a las 25 provincias de la Constitución de 1925. Entonces, estamos volviendo a lo mismo. Entonces, cada demagogo de turno, porque para mí todos los gobiernos de los últimos 30 años han caído en grados más o menos de demagogia nomás. Genera una región, porque la región son servicios públicos, son pegas públicas, es más gasto público que no lleva a nada, en fin, pero bueno, la cuestión es, ¿tenemos gente para generar, no digo autoridades, gente para generar mayores grados de autonomía real? Pensemos que no son solamente los seremis o los directores de servicio los grandísimos ineptos de una región como esta. Yo se lo he dicho en su cara, se lo he dicho a Ceremi, qué sé yo. Algunos se ríen, otros no se ríen tanto, me da lo mismo. No soy políticamente correcto. Y me gusta Trump también, ¿y qué fue? Pero, oye, en los bancos de Punta Arenas
anda a conseguirte un ejecutivo bancario que te diga de buenas a primeras, sí, decidido su crédito, aprobado. No, tengo que consultar, es una mentalidad tercermundista, dependiente, subsidiada, no, no principio de subsidiariedad, sino subsidiados mentalmente, subsidiados en todo. Tenemos gente en la región, una masa crítica para realmente impulsar mayores grados de autonomía, porque una de las tareas que hay que hacer es recuperar el control de la educación a nivel nacional y a nivel regional para generar la mejor gente que el país realmente necesita. Esa es una duda. Quizás no pueda darme respuesta, Manuel José, pero insisto, sin gente para esto, los objetivos no se van a lograr. Va a ser simplemente una nueva escala burocrática y puede quedar ahí nomás el cargo de gobernador regional. Un adorno, como dice Manuel José, para ir a cortar cintas, inauguraciones, con un staff de funcionarios ineficientes, ineficaces, en todo sentido que no aportan nada, y un gobernador regional que puede ser muy idealista, pero que lo van a tener tildar al final del loco del gobernador, no más que trató de hacer esto, lo otro y lo demás, y ahí no le resultó nada. Es preocupante. El regionalismo político o la federalización, que al final es lo mismo con otro nombre, es algo que está pendiente en Chile desde 1851, batalla de Placilla, en que se ahogó a sangre y fuego los intentos de autonomía provinciana de ese tiempo, de las provincias. Y quizás esta sea la última oportunidad que tengamos en el resto del siglo XXI para algo así. Y ya se está viendo cómo viene este nuevo mundo, porque obviamente lo que vivíamos hasta marzo del año pasado nunca más va a volver. Y yo creo que necesitamos gente con la visión y la capacidad de un Manuel José Correa y otros muchos más, necesitamos muchas personas, ¿no? Esto no se puede hacer de uno solo, con la capacidad de adaptar esta región a estos cambios impresionantes que ya tenemos y más lo que se vienen encima. Una cuestión más, por ejemplo, y con eso termino. ¿Cómo es posible que en esta región tengamos una conexión de cable de fibra óptica al norte, de que llegó hace un año, y nuestras conexiones de internet domésticas siguen siendo una soberana porquería, en circunstancias que todos los especialistas te dicen, olvídese, señor, señora, el teletrabajo no se va a ir, las clases telemáticas tampoco, y resulta que tenemos, los que tenemos internet, conexiones de mala calidad, y hay una cantidad impresionante en esta ciudad y en esta región de gente, sobre todo de muchachos que no tienen acceso al internet y que están perdiendo la educación y la posibilidad de educarse justamente por eso. Hay una tarea tremenda por hacer, ¿no es cierto, Manuel José? Falta gente, ¿no? Por supuesto, y esa carencia es real, Claudio. Yo estoy muy preocupado porque, como decía al principio, hace un rato atrás, camino por los barrios, converso en las juntas de vecinos, trabajando con ellos, y veo que mucha gente no está preparada para los desafíos del futuro. No hemos entrado en temas que son exquisitos de hablarlo, por ejemplo, lo que está pasando, porque estamos en plena cuarta revolución industrial, que es la tecnológica, en que hoy en día deberíamos estar hablando de inteligencia artificial. Tú mismo que has trabajado, vivido en Estados Unidos, tú llamas a Estados Unidos y ya no tienes una operadora, sino que es todo un tema de reconocimiento artificial y así vas resolviendo estos temas. Y acá nosotros todavía ni siquiera los problemas de la pesca artesanal lo hemos resuelto. ¿Mm? Entonces estamos muy en lo básico y cuando el mundo ya está a varias escalas más arriba. Y a mí me preocupa eso, y uno que ha tenido la experiencia de estar en otros mercados, en otras zonas, sabe que Magallanes se ha ido quedando atrás. Tenemos que hacer una pega súper fuerte en educación, por eso yo decía el bienestar social y foco en la educación, para ir generando justamente capacidades en las personas. Creo que tenemos que atraer otras actividades y que nosotros a la vez, a la par, vayamos preparando nuestra gente para acceder o participar de esas actividades económicas. Por ejemplo, el hidrógeno verde, que tanto se ha hablado,
¿Eso va a generar puestos de trabajo para residentes en la región? O tal vez, claro, la señora que va a ir a limpiar la oficina, pero ¿los técnicos están en la región o van a venir todos de afuera? Si resulta el desarrollo del hidrógeno verde, ¿cuál es su impacto? Porque sabemos que los campos de generadores eólicos no contratan mucha gente, claro, en su construcción sí, pero después esas cosas casi funcionan solas, ¿ya? Entonces, bueno, pero sí tenemos una población que son de decenas de miles de personas que la mayoría no está trabajando. Pensemos que antes de la pandemia la fuerza laboral regional era de 97.000 personas. Y con la violencia y con la pandemia se perdieron muchos puestos de trabajo, aproximadamente 25.000. Las cifras que dicen ahí del desempleo y sale la Seremi del trabajo anunciándola son bastante sí y no, porque en definitiva la fuerza laboral regional se redujo mucho, ¿ya? Entonces, claramente, si hay gente que no está saliendo a buscar trabajo en el mercado, ya lo perdió, pero ni siquiera está buscando, claramente es por eso que la tasa de desempleo no es tan alta. Pero la verdad es que nuestra fuerza laboral, nuestra capacidad de producir y de llevar ingresos a nuestras familias se redujo. Y cuando tú dices, chuta, pero nosotros somos una población de 165.000, 170.000 magallánicos o habitantes de Magallanes y solamente están trabajando 73.000, 75.000, o sea, 100.000 personas no trabajan. ¿Acaso tenemos 100.000 personas menores de 18 años en esta región? ¿Te fijas? Entonces está quedando mucha gente que me parece que podría haber intereses que están, puede ser de la derecha incluso, y obviamente de la izquierda, de que el aparato público crezca, en grasa, da lo mismo, pero para repartir asistencialismo, para repartir eternamente la cajita y tener de alguna manera una nueva esclavitud de personas que obedezcan a un burócrata que va a decir a quién beneficia, pero ese burócrata se va a nutrir del sistema. Ese yo veo que hay un tremendo riesgo para la región y ya estamos un poco en ese track, dirían los gringos. Estamos ya un poco en ese camino. Y yo, un compromiso, que lo digo, y esta no es una promesa de campaña, es un compromiso. Yo voy a tratar de revertir eso y voy a tratar de revertir esa cultura de asistencialismo. Lo que necesitamos es un Magallanes de gente emprendedora, como lo fue tal vez hace mucho tiempo atrás, pero tenemos que volver a creer en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades y no que un gobernador o un delegado presidencial venga finalmente a resolver todo. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que las personas forjen su futuro. Si yo puedo de alguna manera construir eso, legar eso, yo creo que gran parte de mi tarea va a estar cumplida. Sí. Bueno, justamente lo divertido es que, no es divertido, pero para mencionar, por ejemplo, el ya expresidente Trump hizo el sistema del fracking como una medida para generar mayor cantidad de trabajo de calidad es una industria que se había perdido por también un tema de ambientalismo, y acá una de las autoridades se preocupó de cerrar la mina invierno que da más de 5.000 en su inicio puestos de trabajo de calidad, y sin mencionar la tercerización que venía con ello de servicios. Y todo el que después si tú tienes un buen ingreso, un buen trabajo, vas a poder ir a comprar al almacén, vas a poder ir a pagarle a una persona qué sé yo, un colegio para tu hijo, una persona que te venda comida, un restaurante, etcétera. O sea, son todas cosas que hay que, ojalá, tratar de revertir este camino de destrucción, no solo económica, sino que también de ética moral que se está teniendo, porque yo nunca había visto en mi vida que magallánicos destruyeran su propia ciudad. Que
Hice un punto. Oye, Quien perdón, quien le puso el dedo hacia abajo, no, el que le puso el dedo hacia abajo a Mina Invierno, no es magallánico. Sí, sí, ahí tienes un punto. Pero, por ejemplo, quienes fueron a quemar edificios patrimoniales y le tiraron piedras al Museo Regional y fueron a pintarrajear el cementerio, o sea, igual hay una crisis de moral en nuestra juventud, y no solo la juventud, ¿eh? Porque esto ya viene son 30 años de adoctrinamiento. Entonces, bueno, esperemos que se puedan tomar las buenas decisiones y siempre pensando en el bien de nuestra región y de los chilenos que vivimos acá. No sé si quiere decir alguna otra palabra de cierre, don Claudio. No, desearle nomás el mejor de los éxitos en esta aventura, porque es una verdadera aventura electoral y más allá, evidentemente, ahí comienza la verdadera aventura de Manuel José en la gobernación regional, un cargo que no existe y que hay está absolutamente todo por hacerlo. Bueno, ahí tiene la oportunidad, pues. También hay que verlo como... Y mira, al final yo creo que también puede ser una fuerte de influencia para algunas cosas. No solamente jugar siempre dentro de la caja que le ponen. Listo. Exactamente. No solamente estar dentro de la caja, sino que uno lo que quiere aportar, sobre todo, es mucha experiencia fuera de la caja, pero la caja por dentro la conozco, porque si yo trabajé en la municipalidad a nivel de gobierno local, la municipalidad de Santiago, director ejecutivo de las políticas transversales de salud de Santiago, también fui director del Instituto Nacional de Deporte, entonces no es que desconozca el aparato público, lo conozco, pero mi gran trayectoria ha sido en el sector privado, así que creo que hay un poquito de ambos mundos y esa mirada de fuera de la caja es la que tenemos que ponerle mucha fuerza también al sector público regional. Bueno, te agradezco, Manuel, por venir a conversar con nosotros. Y no va a ser la primera sin una siguiente. Así que nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias y hasta luego.